Número 15. Chris Stewart. Esta es una historia de un niño de 12 años en Inglaterra. Chris participaba en una carrera de go-karts cuando chocó con una barrera a más de 40 km por hora, lo que le causó una decapitación interna. El cráneo de Chris se separó de su columna vertebral y se le dio no más del 10% de probabilidades de supervivencia. Los médicos dicen que debería haber muerto al instante, pero sorprendentemente en 2006 le volvieron a unir el cráneo a la columna exitosamente, utilizando placas de metal con injertos de hueso, y en pocos años ya estaba corriendo otra vez. Número 14. Steven Callahan. Fue en enero de 1982 que Steven se embarcó en un pequeño velero desde las Islas Canarias con rumbo hacia el Caribe, pero ni siquiera una semana había pasado cuando una tormenta lo sorprendió y su barco se hundió. Steven se quedó a la deriva en una balsa inflable. Durante 76 días estuvo a merced del océano, con nada más que una camiseta, 3 libras de comida y agua. Eventualmente fue arrastrado hasta las Bahamas, donde unos pescadores lo rescataron. Luego escribió su libro titulado A la deriva, donde relató todo el calvario que vivió. Fue tan impresionante que el director de la película La vida de Pi le pidió a Steven convertirse en un consultor de películas sobre la vida a bordo de una balsa salvavidas. Número 13. Bethany Hamilton. El 31 de octubre de 2003, Bethany fue a surfear en la mañana en una playa de Hawái con su amiga Alana y su familia. Estaba acostada en su tabla con su brazo izquierdo bajo el agua cuando un tiburón tigre de más de 4 metros la atacó, arrancándole el brazo izquierdo de un mordisco justo debajo del hombro, quitándole alrededor del 60% de su sangre. Pero en lugar de entrar en pánico o llorar, esta niña de 13 años de edad nadó hasta la orilla con su único brazo, incluso advirtiendo a los demás surfistas que salieran del agua. Bethany logró reponerse y solo 10 semanas después del incidente volvió a surfear, más o menos la chica más dura que he visto. Número 12. Joe Simpson. Si alguna vez viste el documental Tocando el Vacío, entonces ya conoces esta historia, pero para aquellos que no la conocen, Joe está siendo bajado por una grieta porque tiene una pierna rota cuando desapareció de la vista de sus compañeros, por lo que su amigo Simon Yates se vio obligado a cortar las cuerdas enviando a Joe a lo que parece ser una muerte segura, pero en lugar de eso se convirtió en una lucha por sobrevivir durante 3 días en una tundra congelada, moviéndose lentamente a través de la nieve con una pierna rota y a mitad congelado para cuando pudo regresar. Si no has visto el documental, te lo recomiendo. Número 11. Mark y Phil. Otra historia en el hielo. Esta vez en 1982, en las altas laderas de la montaña más alta de Nueva Zelanda, el Monte Cook. Estos dos hombres, Mark English y Phil Dool, construyeron una cueva de hielo para escapar de la tormenta de nieve esperando a que pase, pero en un inesperado giro del destino quedaron atrapados durante 13 días y lo único que tenían eran escasas raciones. Lamentablemente la circulación en sus piernas se cortó y tuvieron que ser amputados, pero aún más loco es que todavía siguen escalando hasta el día de hoy, con Mark convirtiéndose en la primera persona doblemente amputada en conquistar el monte Everest, perdiendo dedos y más partes del cuerpo en el proceso. Número 10. Julian Koepke. En 1971, 93 pasajeros que iban a bordo del vuelo 508 de Lanza fueron sorprendidos cuando un rayo golpeó el avión sobre la selva peruana y este se desplomó. Julian salió despedida del avión y cayó sobre las copas de los árboles, cuyas ramas y la densa vegetación amortiguaron el impacto. Solo salió con ceguera en un ojo, una clavícula rota, laceraciones y contusiones. Mientras caminaba por la selva, siguiendo el agua río abajo, encontró una cabaña donde esperó a que el dueño regresara. Fue rescatada y volvió a la civilización, donde continuó sus estudios y se convirtió en zoóloga y bióloga. Número 9. Anatoly Bugorsky, un antiguo investigador soviético en el Instituto para la Física de Alta Energía, que trabajaba en el mayor acelerador de partículas de aquella época, el sincrotrón U-70.
fue en 1978 que una falla forzó a Bugorsky a observar el interior de la cámara de haz de protones, pero los sistemas de seguridad fallaron y un rayo de protones penetró el cráneo de Bugorsky a una velocidad similar que la de la luz. Él dice que vio un destello más brillante que 1.000.000 de soles, sin dolor, pero su cara se hinchó y la piel comenzó a caerse. Por suerte, sobrevivió sin perder ninguna inteligencia, aunque se cansa fácilmente, no puede escuchar de su oído izquierdo y tiene convulsiones ocasionales. Número 8. Alcides Moreno, un limpiador de ventanas que en 2007 cayó 47 pisos cuando un cable de su andamio se rompió, junto con su hermano, quien trágicamente murió. Alcides, por otra parte, quedó en estado de coma, se fracturó una decena de huesos, incluidas varias costillas, su brazo derecho y ambas piernas, además de daños cerebrales y daños en su columna, pero al poco tiempo se recuperó por completo e incluso volvió a caminar a pesar de los daños a la médula espinal. Uno de los médicos dijo: si crees en milagros, este sería uno. He visto todo, o al menos así lo creo, hasta que algo como esto sucede. Número 7. Ricky Megué. En abril de 2006, este hombre sufrió una terrible experiencia y vivió para contarlo. Después de haber sido secuestrado en la carretera, drogado y dado por muerto, Ricky caminó durante 71 días en el desierto, sin zapatos, sin vehículo, sin comida, sin agua y sin idea de a dónde ir, en una de las zonas más inhóspitas de Australia. Por suerte, tropezó con una presa, acampó allí y sobrevivió durante casi 3 meses alimentándose de sanguijuelas, saltamontes, ranas y plantas, perdiendo 60 kilos en el proceso. Para cuando fue rescatado, parecía un cadáver viviente. Una historia verdaderamente inspiradora. Número 6. Aron Ralston. En mayo de 2003, un peñón de 800 libras se desprendió, aplastando su brazo derecho y atrapándolo contra la pared del cañón. Si esta historia suena familiar, es porque de seguro la viste en la película 127 horas, en la que Aaron pasa 5 días atrapado en un cañón de Utah con poca comida y agua. Se dedicó a escribir un libro sobre cómo utilizó la roca para romper su propio brazo y luego lo cortó con un cuchillo de bolsillo hasta que pudo salir, y siendo más tarde visto y rescatado por excursionistas que pasaban cerca. Número 5. Wenceslao Moguel, un hombre en 1915 capturado durante la Revolución Mexicana, condenado a muerte por un pelotón de fusilamiento. Lo rellenaron con 8 balas y luego un tiro final directamente en la cabeza, pero sobrevivió fingiendo estar muerto hasta que todo el pelotón se fue. Fue entrevistado en el programa Ripley, aunque usted no lo crea, la historia del hombre que sobrevivió a una lluvia de balas que por desgracia lo dejó un poco desfigurado pero vivo. Número 4. Truman Duncan. Truman, un empleado de las vías ferroviarias de Texas, sufrió una terrible experiencia en 2006 cuando cayó de un tren en movimiento en Cleburne, Texas, cortándolo literalmente por la mitad, y no solo sobrevivió, sino que se las arregló para permanecer consciente durante 45 minutos, llamando tanto al 911 como a su familia para informarles de lo que sucedió. Después de 3 semanas en coma y 23 cirugías, salió confinado a una silla de ruedas, pero con vida. Los cirujanos dijeron que fue un absoluto milagro y no debió haber sobrevivido. Número 3. Tammy Ashcraft. En 1983, Tammy y su novio Richard Sharp navegaban en su velero por el Pacífico Sur cuando fueron sorprendidos por un huracán categoría 4 que los golpeó durante 19 días en una trayectoria de 30 días. El barco se volcó y Ashcraft fue lanzada bajo cubierta. Ella recuperó la conciencia 27 horas más tarde para descubrir que Richard había desaparecido. Sola en el mar y su novio muerto, luchó contra el deseo de rendirse y navegó durante 40 días hacia lo que ella pensó era Hawái, llegando al puerto Hilo en Hawái 41 días más tarde, en shock pero agradecida de estar viva. Número 2. Paul Templer. En los años 90, Paul trabajaba como guía de río con una tribu nativa en Zimbabue, África, cuando recibió un ataque sorpresa por parte de uno de los animales más peligrosos de toda
África un gran hipopótamo. Mientras intentaba salvar a un colega, el hipopótamo se tragó la cabeza de Paul, siendo mutilado en sus pies, brazos y costillas, ocasionándole agujeros en la cavidad torácica. Luego de ser rescatado, tuvo que soportar una operación de 7 horas. Por suerte, solo perdió su brazo izquierdo. Número 1. Mauro Prosperi. En 1994, durante el Maratón de las Arenas en Marruecos, Mauro estaba realizando la carrera de los 6 días cuando una tormenta de arena le hizo perder su camino y terminó olvidando hacia dónde se suponía que debía correr, y así terminó muy lejos de la pista, y dentro de las 36 horas siguientes se quedó sin comida y sin agua, así que recurrió a beber su propia orina y a comer murciélagos y serpientes para sobrevivir. En un ataque de locura, trató de suicidarse cortándose las venas, pero la deshidratación hizo que la sangre se coagule, sellando cada herida. 9 días más tarde, fue encontrado por algunos nómadas y fue llevado a un campamento militar argelino y de allí a un hospital. Si el video te gustó, compártelo para que más personas puedan disfrutarlo. Suscríbete para que estés al pendiente de mis nuevos temas.